noches, amigos. Estamos en una edición más de Conversando con Mariela Bianchi a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana, el portal La Abeja, Ves Cable, Canal, WIN y Conectados y otras redes de la Coordinadora Republicana. Vamos a hablar hoy día con el ilustre el doctor Luis Lamas Puccio, a quien tengo el honor de entrevistar el día de hoy, para conversar sobre el fallo del TC respecto a la libertad inmediata de Alberto Fujimori. Para ello vamos a analizar un poco y pedir sus alcances legales, jurídicos, respecto a este fallo tan importante y que puede servir de precedente también para otros fallos donde ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la situación, a la soberanía nacional del Perú para la aplicación o inaplicación de ciertos fallos que se emiten de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional. Doctor Luis, muy buenas noches, un gusto tenerlo en este espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Doctor, realmente se esperaba un fallo de esta naturaleza debido a que el Tribunal Constitucional pues dispuso que este juez pudiera disponer la ejecución justamente ya de este fallo y en teoría no había más que hacer. Díganos usted, ¿cuál fue los alcances legales de este fallo del tribunal? ¿Por qué a su criterio el juez no lo ejecutó y se vio obligado al TC en disponer la libertad inmediata, ¿no? Y disponer al INPE directamente y también al director del penal Barbadillo, que en el día de ayer, ¿no? Martes 5, se pudiera disponer de manera inmediata la libertad de Alberto Fujimori? Bueno, mira, acá hay varios niveles de análisis de los hechos, ¿no? El primero es respecto al tema específico de quién tenía que ejecutar lo que en su oportunidad había dispuesto el Tribunal Constitucional. A raíz de eso es como se plantea este recurso de reposición y en un primer momento, a pesar de algunas discrepancias dentro del colegiado del Tribunal Constitucional, por mayoría decidieron que efectivamente sí era procedente lo que había dispuesto con anterioridad el Tribunal Constitucional respecto al indulto de Alberto Fujimori. Doctor, disculpe que me interrumpa. ¿Cuál era el efecto del recurso de reposición? ¿Qué es lo que buscaba para quienes no están muy enterados del tema jurídico? Lo que pasa es que con anterioridad ya el Tribunal Constitucional había dispuesto que a pesar de lo que en un primer momento la Corte Suprema objetó como resultado de las medidas provisionales que había dispuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ejecución del indulto de Alberto Fujimori se paralizó. Y ahí es donde justamente surge este pedido de reposición por parte de la defensa de Alberto Fujimori y también de la Procuraduría, a los efectos de que el Tribunal Constitucional, el actual Tribunal Constitucional, ejecutara lo que con anterior oportunidad había ya dispuesto en el sentido de que sí era válido el indulto de Alberto Fujimori. A partir de ese momento se suscita una discusión, si se quiere, de carácter procesal y de forma, en relación a quién era la autoridad jurisdiccional que tenía que ejecutar el mandato del Tribunal Constitucional. Como el Tribunal Constitucional no es un órgano propiamente ejecutor de las decisiones constitucionales que emite como consecuencia de sus prerrogativas que tiene, se lo derivó al juez, digamos, de ejecución, cuya jurisdicción es Inica, en donde se presentó el recurso correspondiente, y le ordenó que él era el juez que tenía por mandato del Tribunal Constitucional la orden de ejecutar el indulto, en otras palabras, que lo pusiera en libertad Alberto Fujimori. Esto es bastante frecuente y común en las controversias judiciales respecto a que, por lo general, siempre son las autoridades judiciales de primera instancia
las que tienen como mandato ejecutar lo que ha ordenado la instancia superior. Entonces, no se entró mayormente a discutir, aunque sí hubo un fallo, un voto en discordia respecto a que si el tribunal podía o no podía declarar fundado este habeas corpus y ordenar la liberación de Alberto Fujimori, porque, como te manifesté hace unos instantes, se habían planteado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitudes respecto a que esta decisión del Tribunal Constitucional no se pudiera ejecutar. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la máxima instancia del sistema interamericano de derechos humanos, emitió una medida provisional. Es un mandato jurisdiccional del Tribunal Constitucional que le dijo al Tribunal Constitucional en el Perú: ustedes no pueden poner en libertad a Alberto Fujimori porque hay una controversia a nivel del sistema interamericano, hay un fallo ya emitido respecto a reconocer la responsabilidad del Estado peruano en casos de violación de derechos humanos, en los que estaba directamente involucrado Alberto Fujimori, y le ordena o le dice al Estado peruano a través de esta medida provisional: ustedes no pueden ejecutar, a pesar de que había ya una sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, justamente a solicitud o a raíz de este recurso de reposición que le decía al Tribunal Constitucional: mire, ve, usted ya resolvió que el recurso, el indulto de Alberto Fujimori es constitucional y es legal, y tiene que ponerlo en orden, tiene que disponer y ordenar que Alberto Fujimori sea liberado. Entonces, el Tribunal Constitucional efectivamente emitió una resolución en la que ordenó que Alberto Fujimori, dispuso que Alberto Fujimori sea liberado. Y le ordenó al juzgado de ejecución, en este caso un juzgado en la jurisdicción de Ica, que ejecutara y que a través de los procedimientos administrativos dispusiera que el INPE inmediatamente lo pusiera a Alberto Fujimori en libertad. El juzgado de Ica dijo: no, yo no puedo ejecutar este mandato porque hay de por medio una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y son ustedes los que en todo caso no solamente deben resolver, sino que deben ejecutar esa decisión. Entonces regresó otra vez el habeas corpus correspondiente a través de este recurso de reposición, y ahora el tribunal decidió que efectivamente ellos pasaran a convertirse en una instancia de ejecución, y por lo tanto declararon fundado, sin mayores elocuencias, el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia de fecha 12 de marzo del año 2022, recaída sobre el presente proceso. Y además le llamaron severamente la atención al juez del primer juzgado de investigación preparatoria de Ica por haberse negado a cumplir lo que había dispuesto el Tribunal Constitucional. Hay un voto en discordia, ¿no? O un voto singular, que mayormente, sin entrar en discusiones o debates, dice que en realidad quien tiene que ejecutar lo que dispone el Tribunal Constitucional son los jueces de ejecución, y no tendría por qué convertirse el Tribunal Constitucional en un órgano ejecutor de una misma resolución que ellos emitieron. Entonces, en resumen, se trataría de una cuestión más que todo de formas, en el sentido de que quién era la instancia que le correspondía ejecutar lo que había dispuesto el Tribunal Constitucional respecto a declarar fundado este recurso de habeas corpus respecto al indulto de Alberto Fujimori. Sin embargo, creo que hay un aspecto que es fundamental, más allá de discutir, discernir sobre las formas, que en este momento, creo yo, pasan a un segundo plano porque Alberto Fujimori ya ha sido indultado, puesto en libertad, que es lo que realmente decide la situación. Y es que en esta resolución o en este auto del Tribunal Constitucional, en alguna medida hace un pronunciamiento sobre esa dicotomía de contenido jurisdiccional, supranacional,
respecto a que las jurisdicciones nacionales, de acuerdo a lo que está establecido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, deben tener en consideración que por encima de lo que resuelvan los tribunales constitucionales de cada país está lo que decide la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la máxima instancia del sistema constitucional. Y ahí hacen algunas disquisiciones respecto a algunos casos en los que con bastante frecuencia los países no han cumplido los mandatos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo lo he vivido en carne propia, porque yo le gané un juicio al Estado peruano, en el caso de Wong Ho-Win, y la Corte ordenó que me pagaran una suma importante como consecuencia de la labor ejercida, que hasta la fecha no ha sido cancelada. Solamente me dieron un adelanto y después de 10 o 12 años, hasta la fecha, no cumplen, lo que pone en evidencia que efectivamente las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como tienen un contenido político y como están, digamos, aparejadas respecto a las responsabilidades de países, muchas veces los gobiernos no acatan lo que ha dispuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en este caso específico del auto del Tribunal Constitucional hace referencia a que efectivamente si la Corte lo considera pertinente, la Corte Interamericana debe llevar a la Asamblea de la Organización de Estados Americanos este incumplimiento del Estado peruano, y en última instancia esto pasaría solamente a convertirse en una cuestión meramente declarativa, porque como te vuelvo a repetir, en los últimos tiempos hay un creciente desmerecimiento de esta jurisdicción supranacional por parte de algunos países, en el sentido de que hay una creciente corriente de politización del sistema interamericano, y evidentemente surgen estos agudos conflictos como el que estamos analizando respecto a lo que por un lado dice el Tribunal Constitucional y por otro lado lo que resuelve la jurisdicción interna, que muchas veces está pues inmersa, enmarcada en temas de controversia política, delincuencia política, violación de los derechos humanos, pero creo yo que a raíz de lo que viene sucediendo en América Latina, cada vez es más creciente la oposición, en el sentido de que se habría politizado el manejo y las decisiones tanto de la Comisión Interamericana, de la Organización de Estados Americanos, que tiene su sede en la ciudad de Washington, como también de la Corte, que en la última instancia que resuelve estos casos en la ciudad de San José, en Costa Rica, ¿no? Ujú. Sí, justamente sobre ese tema es la consulta que le hago respecto a hasta qué punto los fallos de la Corte son vinculantes y hasta qué punto los estados están obligados a acatarlo, ¿no? Usted nos hace referencia a que han ejecutado parcialmente lo que dispuso la Corte en su caso, pero en líneas generales, en América Latina, ¿cuánto de prerrogativa tiene el Estado para ejecutar o no los fallos de la Corte Interamericana, teniendo en cuenta que hemos visto, de acuerdo a las estadísticas, que hay un porcentaje significativo de fallos que no se cumplen, ¿no? Y que vienen a ser, como se dice, meras de constituciones declarativas respecto a ciertos derechos, y que finalmente pues es la soberanía nacional de los estados la que prima, y que en uso de justamente los derechos y principios constitucionales ejecutan o disponen de acuerdo a lo que la jurisdicción interna decida. ¿No habría aquí, de alguna manera, una contradicción en el sentido mismo de la existencia de la Corte y de la Comisión? ¿Y hasta qué punto nosotros como Estado, ¿no? Los Estados americanos realmente priorizan su fuero interno, su soberanía nacional por encima de lo que señale la Corte, y que lo convierte pues en un organismo, digamos, que no tiene esa facultad de disponer la ejecución de un fallo de su instancia? Sí, como te manifestaba, una cosa es lo que dispone la Corte Interamericana para que los estados cumplan de acuerdo a lo que esté establecido en la Convención Interamericana y en el reglamento respectivo,
Y una situación diametralmente distinta es cuando se lleva a la práctica, a la realidad, estos fallos emitidos por la Corte Interamericana. Entonces, si lo analizamos desde el punto de vista cuantitativo, vamos a darnos cuenta y vamos a develar que en realidad muy pocos son los fallos que se ejecutan de acuerdo al mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte, más allá de sus aspectos meramente mandatarios, no tiene capacidad de poder aplicar medidas coercitivas sobre los estados que se niegan a cumplir con los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ante esta dicotomía entre lo que dice y lo que se cumple y la negativa del Estado a cumplir respecto a lo que ha dispuesto la Corte Interamericana, aunque es cierto que la convención y las mismas constituciones de muchos países establecen una jerarquía respecto a que la máxima instancia que resuelve estos temas de derechos humanos es la Corte, los estados en la práctica, como te vuelvo a manifestar, utilizan una serie de procedimientos de contenido procesal o judicial para poder, digamos, fraccionar el contenido mandatorio de la Corte Interamericana y en la práctica no ejecutar a plenitud. Ahora, esto también depende en gran medida de la situación política del país en donde se tienen que ejecutar esos fallos, porque los gobiernos, dependiendo de sus intereses políticos, si son de derecha, de centro izquierda, de centro derecha o de la propiamente izquierda, juegan también con estas decisiones, porque evidentemente hay todo un acervo estructural desde las mismas ONGs que defienden los derechos humanos, pasando por la influencia que estas ONGs ejercen sobre las políticas gubernamentales de cada país, y a partir de ahí vemos un entramado bastante complejo entre aquellos personajes que son designados para integrar la Comisión Interamericana, aquellos que en última instancia terminan siendo jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en realidad bastante complejo resulta establecer una separación en el sentido de una creciente ausencia de objetividad por parte de estas sentencias, en el tanto que se trata pues de temas particularmente políticos, que en muchos casos la gran mayoría de ciudadanos están en desacuerdo, porque se genera la impresión de que este sistema de justicia supranacional pierde un poco de objetividad, sobre todo teniendo en consideración que acá no se juzga a las personas, sino que se juzga a los países, y al juzgarse a los países se está juzgando la política de los países, y las políticas de los países están vinculadas a los partidos de gobierno que gobiernan esas políticas. Entonces, separar lo que significa el cumplimiento de un mandato en el entorno de separar lo que es la política y la objetividad en un tema además sumamente controvertido, que es el tema de la violación de los derechos humanos, que también es una contradicción, porque a pesar de la importancia que tienen los derechos humanos o la protección de los derechos humanos en los últimos años en la sociedad contemporánea, creo que en esta época nunca se ha violado tanto los derechos humanos. Entonces, estas cortes supranacionales muchas veces juegan a intereses de facciones políticas que tienen representantes, y hay pues, como lo estamos constatando en el caso específico del Perú, una situación de descrédito de la justicia supranacional por la tendencia a politizarse y a emitir fallos que muchas veces están en contra de los intereses de las grandes mayorías nacionales. Y como te manifestaba hace unos momentos, lo real y lo concreto es que estos fallos en una gran mayoría de casos no se cumplen, simplemente quedan en el papel, y los estados montan una serie de triquiñuelas de carácter jurídico, del sentido de los sectores involucrados para los fines de no cumplir, sobre todo con el pago de las indemnizaciones, a no ser que en ese momento esté primando un gobierno que tiene intereses en llevar
a la dimensión política las decisiones tomadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí hay un tema muy importante, porque la lectura que hemos tenido durante varios años es que se han ido ejecutando ciertos fallos de la Corte Interamericana o tomando en cuenta consideraciones, recomendaciones de la Comisión por un articulador muy particular, el doctor Diego García Sayán, que de alguna u otra manera pues se preocupaba muy diligentemente que en esos fueros pudiera pues emitirse fallos a favor de elementos terroristas, ¿no? Que pedían indemnizaciones y como el caso de Lori Berenson, ¿no? Que se ejecutó justamente un monto por concepto indemnizatorio. Entonces, lo que usted dice es cierto, dependiendo de la corriente política del gobierno de turno, es que eso, los fallos son ejecutables. Y aquí nos llevamos a hacer una pregunta. Durante mucho tiempo hemos pensado que todos los fallos de la Corte Interamericana tenían que cumplirse sí o sí, a rajatabla, pero vemos como en el caso de hoy que no necesariamente es así. Hemos visto pues que justamente el Tribunal Constitucional, en uso de la prerrogativa y de las facultades que tiene como órgano encargado de cuidar la ejecución de los principios constitucionales, la Carta Magna, pues ha dispuesto justamente que se le dé el habeas corpus y que obviamente se le conceda la libertad a Alberto Fujimori. Y aquí cabe una pregunta, doctor, frente a un cuestionamiento respecto a los principios constitucionales consagrados en nuestra Constitución y la acción supranacional de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana, ¿qué es lo que corresponde, digamos, primar? Porque sabemos que hay que, de acuerdo a la Constitución, pueden haber, digamos, someter relativamente nuestra soberanía judicial a la condición del fallo supranacional. Pero en este caso, ¿cómo podríamos interpretarlo? ¿Tenemos una soberanía relativa respecto a nuestra jurisdicción o estamos totalmente sometidos a la Corte o nuestra soberanía prima sobre los fallos de la Corte Supranacional? Mira, ese es un tema que tiene diferentes lecturas interpretativas. En primer lugar, porque aunque pareciera una paradójica señalarlo, en determinados momentos políticos del país, determinados gobiernos han sido particularmente interesados en que los casos se resuelvan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso obviando el derecho que tiene el Estado de defender su jurisdicción, o porque las defensas han sido particularmente cuestionables, o porque no ha podido separarse el interés político del Estado en el sentido de defender la soberanía en tanto que resulta un Estado fraccionado. Un Estado que es fraccionado hacia afuera, hacia el sistema, y fraccionado hacia adentro. Y utiliza justamente este espectro de los derechos humanos para poder proyectarse políticamente a favor de determinados sectores, pero que en cuyo contexto las grandes mayorías están en desacuerdo. Y respecto al otro aspecto de la pregunta, me parece también muy importante, porque, como te manifestaba, la condición geopolítica de América Latina viene cambiando de manera significativa en los últimos tiempos en cuanto, por ejemplo, al desmerecimiento de los regímenes democráticos, en el sentido de la importancia que le dimos a la democracia como sistema de gobierno para favorecer a las grandes mayorías, por un lado, y por otro lado porque hay proyectos políticos totalitarios que justamente se salieron del sistema interamericano para evitar las mismas violaciones de los derechos humanos dentro de sus propias jurisdicciones. Entonces, si tú lo quieres ver por un lado o por otro lado, en síntesis, el sistema interamericano ha venido perdiendo significativa credibilidad, porque las condiciones sociales,
socioeconómicas, geopolíticas de América Latina han cambiado y porque evidentemente lo correcto y lo adecuado sería que no habría por qué recurrir a un sistema interamericano de derechos humanos, porque estos problemas deberían ser resueltos dentro de la jurisdicción propia de cada país. En otras palabras, si tú no crees en tu sistema de justicia, ¿por qué tendrías que recurrir a un sistema ajeno a tu jurisdicción? Que es justamente lo que se debate cuando en Exacto. realidad la justicia debería ser nacional. El ciudadano nacional debería creer en su sistema de justicia y no tendría por qué sentar expectativas a que, como acá se violan los derechos humanos y como acá el poder político interfiere de manera directa en el sistema de justicia y porque hay regímenes totalitarios, entonces la única expectativa de salvación para esos países como el Perú es recurrir al sistema interamericano. Eso es lo que se dice en teoría, pero en la práctica estamos constatando que efectivamente esa recurrencia al sistema interamericano ha sido utilizada más con intereses políticos que con el mismo anhelo de defender los derechos humanos. Así es. Doctor, ¿cuál es el mensaje final para la población peruana, aquella comprometida con la verdadera defensa de la democracia? ¿Y cuál es la lectura respecto a este fallo específico? ¿Qué se viene de aquí para adelante en el marco jurídico, en el marco político, a partir de la emisión ya de la ejecución de este fallo de la libertad de Fujimori? Mira, en el caso específico de Alberto Fujimori, la situación es de por sí bastante compleja, porque no se trata solamente de liberar físicamente a un exmandatario, sino que esa liberación, en los términos como lo hemos viviendo y lo estamos viviendo, también se convierte en una herramienta política, porque el partido de Alberto Fujimori, a través de su hija, la señora Keiko Fujimori, tiene particulares expectativas de llegar a gobernar al país a pesar de todas las discrepancias que han surgido sobre el particular. Entonces, señalar una línea lo suficientemente clara entre lo que implicaría analizar objetivamente los derechos humanos y alejarlo de esa dimensión de contenido político es bien difícil, porque justamente la liberación en estas condiciones, más allá y de ninguna manera sin soslayando que se trata evidentemente de derechos humanos, en resumen podemos constatar que en el Perú no todos los peruanos somos iguales frente a la ley. Yo no descarto que puedan existir cientos de seres humanos privados de su libertad en condiciones fisiológicas, sanitarias y médicas mucho peores que Alberto Fujimori. Sin embargo, nadie tiene quien reclame por ellos, no tienen un partido político que los respalde, no tienen medios económicos y para ellos no existen los derechos humanos. En última instancia, como te manifestaba, la liberación de Alberto Fujimori va a ser o va a querer ser utilizado como un trampolín político para esa proyección de ese proyecto político, ¿no? Que es el Fujimorismo. Lo que cabe en todo caso, si hablamos para realmente garantizar los derechos humanos, es que haya una reestructuración del sistema penitenciario y que el ministro de Justicia disponga pues las acciones necesarias para que el sistema penitenciario pues reúna las condiciones que todos sabemos pues hay un tremendo hacinamiento. Se ha hablado de la liberación o la libertad de ciertos presos que tienen hasta 10 años de pena, privativa de la libertad. Cerrar el tema, ¿no? Mira, el problema del sistema penitenciario en el Perú es un problema político. Es un problema político porque la delincuencia en el Perú es una delincuencia sobredimensionada por la problemática política. Y te puedo poner un ejemplo clarísimo, ¿no? ¿Cómo se trata en el contexto ideológico del Perú a la delincuencia política, a la delincuencia empresarial? Para ese tipo de delincuentes de cuello blanco no existe la cárcel, no existe el hacinamiento, no existe la peligrosidad,
no existe la privación de la libertad. Sin embargo, Como por ejemplo el señor Graña, representante de, ¿no? De Graña y Montero, con el caso de Odebrecht, por sin ejemplo. embargo, los daños económicos son históricos. Los daños morales y éticos son casi irreversibles. Y sobre eso nadie se rasga las vestiduras, porque se trata de gente con poder económico, empresarios exitosos, que además tienen medios de comunicación que los defienden, ¿no? Así es. Doctor Luis Lamas Puccio, muchas gracias por sus brillantes alcances, siempre ilustrándonos a toda la población con sus reflexiones jurídicas sobre los temas propuestos. Yo lo invitaría a una próxima entrevista para hablar netamente sobre el sistema penitenciario y los verdaderos derechos humanos, cómo se puede hacer gestión para que realmente pues, los presos, por más que su libertad sea obviamente recortada, también se garanticen mínimamente sus derechos humanos. Muchas gracias, doctor Luis Lamas Bien, Puccio. Muy gracias buenas a noches. ti. Saludos. Edición más de Conversando con Mariela Bianchi y nos despedimos hasta el siguiente programa. Muchas gracias.